Es un gusto estar hoy aquí con ustedes para platicar sobre pues, estos detalles de cómo comunicar la ciencia desde distintos ámbitos, distintos medios. Entonces, bueno, vamos a empezar con algo sencillo. Me parece que voy a estar con ustedes 3 clases y esta primera clase va a ser sobre las fuentes científicas que podemos encontrar para nuestros productos de comunicación. Y pues me parece maravilloso que tengan una clase sobre esto, porque luego es medio complicado. Entonces voy a empezar a compartir pantalla. Ahí estamos. Fuentes de información científica. Entonces, vamos a hablar de varias artículos como ya todo el mundo conoce, como de las principales, preprints, entrevistas, congresos y conferencias, redes sociales. Y luego tendremos un pequeño descanso y discutiremos un poco qué tanto le debemos de creer a nuestras fuentes y discutir los artículos científicos revisados por pares. Va a ser una de nuestras principales fuentes eh, de revisión, de fuentes de información. Él es Ed Young, en su cuenta de Twitter, él es uno de los mejores, si no es que el mejor periodista de ciencia en este momento, todos lo amamos, es maravilloso. Se acaba de ganar el Pulitzer por su cobertura de la pandemia durante estos ya casi 2 años. Y pues esta es la recomendación de Ed Young para ustedes. Canten como si nadie los estuviera escuchando, amen como si nunca los hubieran lastimado, bailen como si nadie los estuviera viendo y lean el maldito artículo. Entonces, antes de poder citar cualquier cosa, lean sus materiales. ¿Qué es un artículo científico? ¿Cuáles son sus características? ¿Por qué es una fuente de información? Es un trabajo realizado por pares, es un reporte de la investigación, como bien nos dijeron Eugenio y Omar, pero también son productos de la ciencia que son una moneda de estatus, de valor político que influye en las carreras de las y los científicos, que puede tener tintes pues de intereses no solamente científicos, pero para mantener una posición, para vender algún producto a veces, para distintas cosas. O sea, finalmente es un producto humano. Y como tal, pues bueno, va a tener errores, va a tener cosas que se pudieron hacer mejor o peor, pudieron haber tenido revisiones muy duras y hubo papers que nunca veremos, pudo haber tenido revisiones muy laxas y vemos papers que nunca debimos haber visto. Todo esto hay que tomarlo en cuenta. Pero bueno, básicamente tiene estas secciones, ¿no? Y pues tal vez ustedes ya estén acostumbrados, ya hayan tenido la experiencia en sus carreras de haber leído un artículo científico y pues dependiendo en qué clase le están leyendo, se enfocarán en distintas cosas. Este es un pequeño manual que les propongo para leer un paper desde el punto de vista de un comunicador de la ciencia. Y entonces, pues el abstract es un buen resumen, más o menos dice qué hicieron y sobre todo porque ahí se lo están vendiendo a la revista y por lo tanto a las y los lectores, según las y los científicos, cuál es el resultado relevante, ¿no? Ustedes tienen que leer mi paper porque encontramos esto. Luego hay una lista de autores e instituciones. Esto es importante porque nos habla de las colaboraciones, ¿no? Desde dónde se está haciendo, quiénes lo están haciendo, en qué países, cuáles son los colaboradores, qué instituciones, qué universidades, industrias, incluso el sector privado o no, quiénes están ahí. La introducción nos da un breve contexto más o menos histórico de qué se sabía hasta ese momento y qué investigaciones son relevantes y casi siempre les ponen literalmente la pregunta del artículo, ¿no? Es decir, a nosotros nos interesaba saber qué pasaba con esto o por qué no se ha encontrado esto o qué pasa si hacemos esto y luego le echamos esta otra cosa. Muchas veces viene tal cual así. Nuestro interés es 2 puntos y una pregunta. Entonces eso es muy bueno porque ya te dice hacia dónde va enfocado y pues puedes mencionar tal cual la pregunta en tu producto divulgativo, ¿no? Es decir, al doctor fulanito le interesaba saber esto. Materiales y métodos, pues, ¿qué hicieron? Hicieron experimentos, PCRs, secuenciación de genes. Perdonen que los ejemplos que daré son casi todos de genómicas, pero pues es mi área de expertise, pero pues sí hay físicos y matemáticos y químicos y
otras profesiones aquí, pues ya cada quien tendrá sus materiales y métodos. Es importante que también nos hable de sus controles. ¿Por qué es importante los controles? Porque nos delimitan el artículo, nos dicen, pues, qué cosas no se pueden decir a partir de este experimento, ¿no? Eh, ¿Cuál es el límite hasta dónde podemos llegar con nuestras inferencias? La discusión es cómo analizan sus datos. O sea, ya obtuvieron datos aquí y se pueden analizar de muchas maneras. La discusión es cómo deciden analizarlos. A veces tiene sentido, a veces tendrá algunas fallas. Mientras más enfocados o mayor conocimiento del área tengan, mejor van a poder juzgar esto, pero no es una limitante, ya veremos por qué. Y las conclusiones es que pueden decir de estos análisis, ¿no? Es decir, ya tuvimos estos datos, les echamos esta herramienta estadística o los metimos a esta tal prueba o bajo el contexto social de fulanito sabemos que esto es esto y por lo tanto concluimos que estas cosas casi siempre también les van a poner eso y también les van a hablar un poco del futuro. Es decir, creemos que es necesario hacer más análisis hacia este enfoque o creemos que es importante muestrear más zonas o se recomienda utilizar este análisis para la generación de políticas públicas, cosas así, que también es interesante conocerlo y abordarlo desde nuestros productos. Siempre que puedan hablar un poco sobre el futuro, creo que es bastante bueno, sabiendo que pues no hay manera de saber si eso va a suceder o no. Entonces, bueno, esto es básicamente un breve resumen de cómo atacar un paper, pero de nuevo es, pues sí, un poco desde la comunicación, pero más o menos enfocado a lo que se fijan las y las personas que están acostumbradas a leer papers desde ciencia. Hay otras cosas que podemos saber y que nos van a interesar cuando leemos un paper desde la comunicación de la ciencia. Por ejemplo, los agradecimientos, ¿quién pagó por esto, no? Los agradecimientos pocas veces son, le agradezco mucho a fulanito que me echó la mano, sino más bien, queremos agradecer a CONACYT por la beca de GAPA número no sé cuántos miles, y a fulanito porque está contratado bajo tal otra cosa, ¿no? Tal vez no sea tan relevante, no van a ver ahí cómo se gasta el dinero CONACYT. O sea, sí, pero la nota no es sobre eso, pero es importante que nuestras audiencias sepan quién está pagando por este dinero, ¿no? O sea, se hizo este dinero con los impuestos de la población mexicana, se hizo esta investigación con el dinero de una fundación privada, se hizo esta investigación en Brasil con el dinero de Estados Unidos. ¿Quién pagó por estas cosas? Esto nos interesa y puede ser parte de nuestra historia. Los editores casi siempre viene edited by, a veces no tal cual en el PDF, pero si se van a la página web de la revista les dice quién lo editó. Y esto es importante, de nuevo, mientras más conocen el medio, pues se pueden dar cuenta si es una leyenda, si es un señor medio desconocido, si es la competencia, o de mínimamente, pues es alguien más a quien entrevistar posteriormente sobre qué tan bueno es el artículo o el experimento que se realizó, ¿no? Finalmente, a ver, oye, tú dices que esto se aprobó, sin tú que no participaste en la investigación, dime por qué es un buen experimento, ¿no? Porque es una buena investigación. El tiempo normalmente se recibió tal día, se aceptó tal día, se publicó tal día. A veces normalmente es una diferencia de meses, pero puede haber diferencias de años, ¿no? De hasta 5 años a veces he visto. Y aunque no es tan relevante para la investigación, pues bueno, es importante para contar cómo sucede, cómo es el proceso de la investigación y de la publicación de un artículo, ¿no? Si llegas a preguntarle al autor o la autora, decir, oye, ¿por qué pasaron 5 años de que ustedes mandaron el artículo que se publicó, no? ¿Qué pasó en medio? ¿Hubo una pandemia? ¿Se descongeló el REPCO y tuvieron que volver a hacer todas las muestras? ¿Qué pasó? No, seguro hay una historia ahí. Algún editor se puso súper necio. Puede que haya una información ahí extra que tal vez nos interese saber. Referencias, pues a quién citan, de nuevo más ejemplos de personas con quienes hablar, y de nuevo si ustedes conocen bien el medio, pues van a poder saber, pues claro, obviamente citaron a BLAST, ¿no? El artículo más citado en la biología molecular actualmente, pero
¿por qué no citaron a esta otra investigación que es el clásico? ¿O por qué no citaron a este otro laboratorio que son quienes están involucrados en estas cosas? Un poco una guía de con quienes están colaborando y quienes no. Y conocer también la revista. ¿Cuál es la revista? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es su ranking? ¿Qué especificaciones tiene? ¿No? Por ejemplo, hace poco, bueno, hace como un año entrevisté a alguien que hicieron unos análisis bioinformáticos y la revista donde publicaron les pidieron que tenían que subir el código también, su código bioinformático en Python o en R, no me acuerdo en qué lo hicieron, y tenían que comprobar que el código corriera. Entonces creo que se me hacía en esta nueva pues, revolución informática que estamos viviendo, pues una condición muy interesante a tomar en cuenta por parte de una revista arbitrada. Entonces, pues bueno, de nuevo, mientras más especializados estén en el tema, mejor les puede ir, pero también si no, le pueden hablar a sus compañeros. Si no, pues me pidieron, yo soy genómico, me pidieron hacer un artículo de una investigación en física, pues le hablo a mis amigos físicos y les pregunto, oye, ¿qué tal es esta revista? ¿Quién es fulanito? ¿A quiénes hubieras citado tú? ¿Conoces algún experto aquí en México? Esas cosas, ¿no? Para aclimatarnos un poco, aunque sea, a esa sección. Um, Ahora, hay otro tipo de publicaciones, ¿no? Ahora cada vez es más común. Bueno, los físicos creo que fueron los primeros que empezaron con esto, llevan años o décadas haciendo esto. Los de biología apenas nos estamos metiendo, pero todos estos servers de preprints, estos servidores de artículos que se publican antes de ser revisados por pares, ¿no? Por ejemplo, está bioRxives o Physics Archives o supongo que hay uno de química, no sé. Cada vez son más comunes. ¿Por qué? Justo por estos tiempos de espera de las revistas en que pues se puede quedar ahí eh, congelado un artículo durante mucho tiempo. Y también es una buena manera de que las y los científicos empiecen a discutir su artículo con otros colegas antes de que se publique y gracias a esta discusión tener una mejor publicación al final de la historia, ¿no? Y que, pues bueno, también de compartir libremente porque esto es completamente libre de acceso, cualquiera lo puede revisar. Entonces, como de democratizar un poco más la ciencia. Sin embargo, pues bueno, de nuevo hay que tener cuidado, ¿no? No son revisados por pares, no es una versión final. Puede ayudar a prepararte sobre lo que se está discutiendo y quiénes lo están discutiendo y apañar la primicia si quieren así, ¿no? Ver un preprint que les llame la atención y escribirle al investigador, oye, lo que está haciendo me gusta mucho, por favor avísame cuando vayan a publicarlo y hacemos una nota, ¿no? Y bueno, el mismo servidor te dice, pues los autores, gracias a estas publicaciones, los autores son capaces de hacer disponibles sus investigaciones inmediatamente a la comunidad científica y recibir feedback, retroalimentación sobre sus manuscritos antes de que se envíen a los journals. Y algo que está sucediendo mucho también es que se lleva mucho en Twitter y eso sirve para las discusiones, ¿no? O sea, por ejemplo, esta es la portada de un preprint y te dice cómo está viéndose en Twitter el artículo. Entonces, si le pican aquí, muchas veces van a ver nada más que pues lo titularon y ya, pero a veces este número crece mucho más y es gente que lo leyó, lo empezó a discutir, ¿no? Que más son otros científicos o científicas expertas en el tema y entonces, pues ya, o sea, el debate que a ustedes les gustaría tener en su producto divulgativo ya está sucediendo en Twitter, ya están los expertos, los pueden citar, les pueden escribir, los pueden entrevistar y es una gran manera de tener una mirada, pues, más global de lo que se esté tratando el artículo. Entonces, váyanse a Twitter. Si no tienen Twitter, saquen Twitter, sigan a Ed Young y luego ya hagan lo que quieran. Entrevistas. Estoy con un investigador del Instituto de Geografía que se llama Silke Kram. Entonces, bueno, las entrevistas pues son un paso más, ¿no? Digamos, aparte del paper, pues pueden hablar directamente con las y los científicos, con los autores, y entonces escuchar de viva voz
lo que hicieron, sus experimentos, sus pasos, en donde se atoraron en un montón de cosas, ¿no? Conseguir una entrevista es mucho más sencillo de lo que uno piensa. Es de las cosas que me encantan de esta profesión, es que después no conocer a ninguna persona, pero le mandas un correo y le dices, oye, soy un periodista, quiero hablar contigo, y te dicen que sí. Es como, bien, chismecito. Es como si escribirle a alguien, decirle, oye, un cafecito y el chismecito, y te dicen que sí, los conoces al otro lado del mundo, ¿no? He entrevistado gente en Japón y en China a las 4 de la mañana, pero es divertidísimo. Y en realidad el contacto es muy sencillo, ¿no? Aquí está Íñigo Montoña en el Tesoro de la Sierra Madre, me parece. Y le dice, no, hola, mi nombre es Íñigo Montoña, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Entonces, más o menos así tiene que ser su correo. Hola, soy Agustín Ávila, no, saludo amable, tu nombre, eh, ¿por qué es relevante que se comunique contigo? Soy un periodista de ciencia y me interesa hacer una nota sobre tu investigación. ¿Y qué es lo que esperas? Si estás libre, me gustaría discutir contigo esta semana vía Zoom. Y con eso he obtenido decenas de entrevistas, si no es que cientos de entrevistas. Entonces, así, sencillito, carismático, todo bien. Y entonces, bueno, ya en la entrevista, ya que consiguen su cita de Zoom, obviamente tienen que preparar previamente las preguntas que quieren hacer, ¿no? Dependiendo de, pues, qué es el experimento, por qué es relevante, con qué se encontraron. Pero, lo que es importante que digan también, bueno, en que se enfoquen también es en todo lo que está fuera del paper, ¿no? O sea, cómo surgió esto, qué problemas tuvieron, ¿no? Si uno lee un paper, nunca te dicen los experimentos que no salieron. Solo, o sea, si uno lee un paper y dice, no manches, ser científico es lo más fácil del mundo, ¿no? O sea, se te ocurre una idea, haces tu experimento, te sale, lo mides, lo escribes, lo publicas y ya salió. Pues no tiene chiste alguno. Pero cuando hablan con las y los científicos dicen, no, nos tardamos años, no nos salían, no conseguíamos los reactivos, la zona donde estábamos muestreando fue tomada por el narco, cualquier cosa, ¿no? Nos detuvieron en aduana un producto tanto tiempo, el postdoc que era el único que sabía correr el software se cambió de laboratorio, montones de cosas, ¿no? Que pueden suceder. Todas esas cosas que conocemos en el ámbito científico. Y al mismo tiempo también la entrevista no es una entrevista de trabajo de ustedes para que el científico, para que ustedes le caigan bien al entrevistado o entrevistada. Este, es decir, ni demostrar, normalmente tenemos esta cosa en la ciencia en que queremos demostrar cuántas cosas sabemos y que somos muy listos. Muchas veces cuando uno tiene que imaginarse siendo la audiencia del producto que van a hacer ustedes. O sea, ustedes tienen que pararse ahí en el Zoom pensando que son el público al que le están escribiendo su artículo o grabando su video o haciéndolo o grabando su podcast o lo que sea que vayan a hacer de comunicación. Y eso implica muchas veces escuchar cosas que ustedes ya saben. ¿Por qué es importante tu investigación? O sea, yo lo sé, lo leí en el paper, él lo puso en el paper o ella la puso en el paper, pero queremos saber que nos lo diga con sus propias palabras y poder citarlo, ¿no? Y finalmente que nos diga las cosas, aunque ya las sepamos, ¿no? Dentro del periodismo hay una broma que te dicen, oye, ¿y tú sabes cómo se llama tu mamá? Dices, no, pues, o sea, todo el mundo sabe cómo se llama su mamá, ¿no? Pero ya le preguntaste, ¿no? O sea, ella te dijo realmente, ¿recuerdas que alguna vez te haya dicho directamente a ti cómo se llama? No, entonces no sabes cómo se llama tu mamá. Hasta que no lo revises y esa persona te diga esas cosas, ¿no? O sea, ¿me puedes decir su nombre, por favor? Y así lo escribes en tu artículo o lo dices en tu presentación. Escuchar esas cosas, escuchar las conclusiones, escuchar lo que ya viene en el paper también es parte del proceso. Pero, de nuevo, enfóquense en los procesos, enfóquense en algo que solo esa persona sepa sobre la investigación, lo que quedó fuera del paper, las historias del proceso de cómo se hace la ciencia, no en este desarrollo lineal que aparece en los artículos, sino pues con todos los altibajos de cómo va sucediendo, ¿no? Se le acabó la beca al estudiante, todas estas cosas.
Preguntar qué sigue. Es mucho más fácil hablar del futuro con las y los investigadores que las dos oraciones que vienen al final del paper, ¿no? Así como, ¿qué te gustaría hacer al futuro? ¿Cuáles son tus nuevas colaboraciones? Sobre todo porque ya está sucediendo. O sea, cuando un artículo llega a ser publicado es porque la siguiente la investigación que viene atrás ya va a la mitad o por ahí, ¿no? Por de nuevo estos tiempos que atrasan cosas. Otra cosa importante que me ha pasado y creo que es muy relevante o muy interesante en ciertos temas es qué de tu investigación se suele entender mal, ¿no? A inicios de año investigué a un señor que hace organoides cerebrales, ¿no? Estos como, pues, cerebritos chiquitos en cajas de Petri, pero hechos con neuronas humanas. Y pues de las primeras cosas que me dijo fue, es que no son cerebritos chiquitos. Así como, ya estoy harto de que le digan cerebritos chiquitos. Y le dije, ok, se vale, no son cerebritos chiquitos, dime qué son. Y me dijo, pues son un conglomerado de neuronas humanas crecidas bajo, y me dio toda la descripción técnica y dije, bueno, ok, o sea, si son eso, no me sirve para nada esa descripción, pero sé que no son cerebritos chiquitos. Entonces le escribí a otra amiga que trabaja con las mismas cosas y le dije, oye, ¿qué es con lo que trabajas que no son cerebritos chiquitos? Y ya me dio una mucho mejor definición que sí podía usar. Pero, normalmente las y los científicos están muy felices de hablar con la prensa, con los medios, con los divulgadores, pero de repente tienen ciertas cosas de las que ya están hartos de que siempre los citen mal o digan cosas mal de su investigación. Entonces, si ustedes se muestran honestos, se muestran que quieren hacer la mejor versión de un producto comunicativo como es pues pueden hacer este tipo de preguntas y los van a amar aún más, ¿no? Es decir, ¿qué no te gusta que digan de tu investigación? ¿Qué se entiende mal? ¿Qué siempre se explica mal? ¿No? Cuando uno es experto en un tema, siempre tiene cosas como, bueno, sí, esto no es la definición de esta cosa, ¿no? Al inicio de la entrevista, pues hay que checar algunas cosas, ¿no? Saludo, hola, ¿cómo estás? Soy fulanito, muchas gracias por darme el tiempo. Esta entrevista es para hacer un artículo para tal otra revista, ¿no? O para hacer un podcast para mi canal, o para hacer una infografía para la Facultad de Ciencias, no sé, lo que sea. Por lo tanto, nos interesa que se sepa cuál fue el proceso de la investigación, o qué viene a futuro, o cuál es la relevancia social, o cualquier que sea su enfoque, también para que las preguntas vayan dirigidas hacia allá. Está bien si grabo, por más notas que tomen, siempre les conviene muchísimo grabar eh, de lo que es la entrevista, pero tienen que tener el permiso de la otra persona y decirles qué voy a hacer con la grabación, ¿no? Yo casi todo lo hago escrito, entonces le digo, no voy a utilizar el video, no voy a utilizar el audio, bueno, o sea, no se va a hacer público el video, no se va a hacer público el audio, solo es para que yo tenga un respaldo de lo que tú me dijiste. ¿Está bien? Sí, ok, vamos a grabar. Y de nuevo, no sabemos cómo se llama, no sabemos cómo le gusta que aparezca su nombre de la o el investigador. Entonces, ¿cómo te llamas? ¿Dónde estás trabajando? ¿No? Porque luego también uno lee el paper y tienen 3 ascripciones los científicos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál pongo? ¿No? ¿Pongo los 3, pongo uno, pongo un cuarto en el que ahora está? No adivinen cosas. Y al final de la entrevista, esto casi siempre se los ofrecen, incluso cuando no lo digan, cuando no lo digan ustedes, pero decir, oye, si me quedé con alguna duda, algo que a medio artículo me doy cuenta, ay, nunca pregunté esto, nunca entendí esta cosa, puedo mandarte un mail para una respuesta sencilla, siempre les van a decir que sí, al menos esa es mi experiencia. Y la última pregunta que siempre tienen que hacer y que es la mejor pregunta de todas, ¿hay algo más que quisieras agregar? Porque aquí les dan la libertad de decir y siempre salen las cosas como que son fuera de la ciencia, pero más interesantes, como siempre dicen, ahora que lo mencionas, ¿no? O como, nadie me había preguntado, pero, y ahí les cuentan cómo casi se ahoga alguien, o cómo surgió la idea de la investigación mientras tomaban cerveza, o cómo se les quedó pegada la mano a un cocodrilo mientras tomaban la muestra, cosas así, que están divertidas. Bueno, los de que casi se ahoga alguien, no, pero la mayoría están divertidas. Congresos y conferencias. A partir de la pandemia tenemos un montón en YouTube y tenemos un montón de otras fuentes, ¿no? Como estas cosas en Twitter,
otras investigaciones que han hecho otros reporteros, distintas cosas. Entonces, ustedes que son jóvenes, tal vez no tengan tanta experiencia de momento, pero ¿cuál es, según ustedes, el o la mejor reportera de su generación? Yo tengo una propuesta, pero quiero escuchar. Digo, mi propuesta es esta. Es un maravilloso reportero. Yo también pensé en él, pero no sabía si era serio o no. ¡Es serio! Ah, bueno, ¿No? ¿Tienen alguna queja ante los reportajes de Juan Carlos Bodoque? no soy fan, pero no sabía si contaba el fabuloso Juan Carlos Bodoque o no. O sea, esta cita de aquí abajo, por ejemplo, es uno de mis artículos que salió en este país, que me encargaron hacer un artículo sobre contaminación de ríos en México. Y por más vueltas que le dije, es que el mejor reportaje que conozco sobre contaminación de ríos lo hizo Juan Carlos Bodoque. Tengo que citar a Juan Carlos Bodoque. Aquí está, nunca había visto Tata Cancajunta, dice Juan Carlos Bodoque en un video reportaje para 31 minutos. Y es que es buenísimo, ¿no? Descubrí que en el agua hay sangre, aceite, grasas, detergente, champú, basura de las industrias, pichí y por supuesto mucha caca. Está clarísimo. Y esto es lo que necesitamos, ¿no? A veces nuestras fuentes pueden ser otros reportajes, otras notas. No importa si alguien más ya lo dijo, es más a su favor del argumento que están construyendo. Y no importa si es Juan Carlos Bodoque o si es Ed Young o si es cualquier reportero que ustedes quieran. Un trabajo bien hecho siempre es un trabajo que se puede citar dentro de sus trabajos. Y mis editores no me dijeron nada de citar a Juan Carlos Bodoque, supongo que les gustó bastante, entonces siempre es una opción. Y si tienen algo que los tiene intrigados, pues salgan a investigar. Pero bueno, de congresos y conferencias, es muy bueno. Si pueden, vayan. Es maravilloso. Congresos son hot news, es información nueva, normalmente casi sin publicar. Si ustedes ven las convocatorias a congresos, prácticamente nunca, sobre todo si son nacionales, van a tener un espacio para prensa o divulgadores. Por esto no significa que es porque no los quieren, es porque nunca se les ha ocurrido que pueden invitarlos como prensa o divulgadores a un congreso. Si ustedes les escriben y dicen, oigan, pues yo no soy estudiante ni soy investigador, pero soy comunicador de la ciencia y me gustaría ir, les van a decir, vengan. Sí, pagan sus viáticos, ¿verdad? Entonces, que siempre se restringe a congresos que suceden en el estado donde ustedes viven, pero igual es una buena experiencia. Sobre todo porque son artículos sin publicar, pues tienen que estar muy seguros de que si quieren cubrir parte de lo que se dijo ahí, pues que el grupo de investigación esté de acuerdo con que digan lo que van a decir. Pero de todas maneras, veanlo más como una inversión a futuro, o sea, les sirve para conocer gente con la que después pueden decir de nuevo, oye, esto está padrísimo, avísame cuando lo vayas a publicar y escribimos algo. Se dan cuenta, si no conocen bien el medio, pues se dan cuenta de quiénes son los más expertos, quiénes tienen los conectes, hablen con las y los estudiantes, ¿no? Es muy rara vez la vez que cuando uno pide entrevistas o revisa los papers y estas cosas, conocemos la presión de los estudiantes en el proceso investigativo y también es muy importante, ¿no? Y pueden salir otras cosas como el ambiente estudiantil en tal laboratorio es maravilloso, fulanito es un gran científico pero nunca apela a sus estudiantes, otras historias que también son de ciencia y que también son relevantes. Entonces, véanlo como una inversión a futuro y que los especializa también y ven cuáles son las preguntas interesantes del medio, en qué se están clavando ahora. Conferencias, ahorita hay muchísimas grabadas en YouTube y también es maravilloso porque pues, las pueden ver, las pueden citar. Si a veces, si no consiguen una entrevista, pongan el nombre de él o la científica en YouTube y que siempre sale algo y pues ahí está, es público, lo pueden citar, lo pueden poner como link en su artículo, lo pueden invitar a su audiencia que lo vea, y está buenísimo. Entonces lo pueden ver las veces que quieran hasta que lo entiendan. Es un gran recurso. Entonces, vayan a las redes, vayan a YouTube, vayan a Twitter, vayan a estas cosas. Twitter justo es el nicho donde se junta, no solo hay una gran esfera de científicos hablando con científicos, hay una gran esfera de periodistas y divulgadores hablando con periodistas y divulgadores. Es
es un gran lugar para conocer fuentes, ¿no? Siempre hay cosas que algunos científicos o científicas no se animan a decir en el paper, pero sí se animan a decir en Twitter, ¿no? O algunas críticas, por ejemplo, este, hace un par de meses cubrí un descubrimiento en China de un fósil que en teoría, si los científicos chinos estaban bien, iba a ser un resto de uno de nuestros ancestros que era más cercano a nosotros que el Neandertal, lo cual pues es decir mucho en cuanto a evolución humana. Y hay un científico que es experto en el tema de evolución humana, que se la pasa quejándose de estas grandes declaraciones en los artículos. Y entonces le escribí él también y le dije, oye, pues mira, vas a leer esta publicación y quisiera conocer tu opinión de qué tanto lo que están diciendo es verdad o no. Y entonces ya tienes dos miradas contrastantes sobre el mismo tema, las dos expertos. Entonces vuelve tu artículo mucho más rico. Pueden ver de qué están discutiendo los científicos actualmente y desde dónde lo están discutiendo, ¿no? Desde qué argumentos, desde qué posiciones, que también es relevante. Pueden descubrir medios, ¿no? De repente uno lee, ay, oye, este reportaje está buenísimo, no conocía la revista, a ver qué más tienen y pues aprender más de comunicación y periodismo o incluso también pues mandarles artículos a esa revista y que lo publiquen a uno ahí. Está padre. Y también podemos hablar de la ciencia que no es la ciencia así con marca registrada y papers, ¿no? Este es un maravilloso ejemplo también de Young, en el que una científica, una astrónoma, me parece que era, Emily Levesque, tuiteó que cuando ella trabajaba en la noche en su oficina, notaba que bajaban unas arañitas a la ventana, pero que nunca sucedía de día. Entonces le empezaron a contestar en Twitter, los científicos siendo científicos, pues tal vez están viendo las luces de las estrellas y de la luna. A ver, prueba con un láser. Dice, sí persiguen a los láseres, ¿no? A la noche siguiente que fue a su laboratorio y ahí estaban las arañas, dijo, sí persiguen a los láseres. Y luego le preguntaron, oye, a ver, cámbiales de color. Dice, tengo un láser rojo y uno verde. Dice, no, se vuelven locos por el láser verde, ¿no? Y luego y esto continuó y continuó. Llegaron unos biólogos, llegaron otros astrónomos. Entonces, bueno, concluyeron que, según la anatomía básica de los ojos de las arañas, están construidos básicamente de la misma manera que un telescopio y que pues deberían de las arañas, a pesar de ser muy pequeñas, ¿no? Sobre todo Salticidae, arañas saltarinas, deberían ser capaces de en una noche clara poder ver la luna llena. Y entonces, aquí les dejo el link del artículo, pues es solo una hipótesis, no está aprobado, pero te habla un poco de cómo es la comunidad científica, de cómo surgen las hipótesis en la ciencia, de cómo se van probando y cómo se va creciendo esa hipótesis de a poquito. Te habla de las colaboraciones, te habla de que pues, los científicos también están pegados a Twitter, a sus redes sociales. No se habla de un montón de cosas. Y pues este artículo lo sacó Ed Young porque estaba metido en Twitter, ¿no? También son fuentes de historias de ciencia que no son la ciencia a la que estamos acostumbrados o de la que solemos hablar. Y creo que también es relevante hablar de este tipo de cosas. Otra de las herramientas que tienen son boletines de prensa. No hay agencias de prensa que se especializan en ciencia, como lo es Eureka Alert, que es de la Asociación Academia de Ciencias Gringa. Y entonces es maravilloso porque te dan un paquete que es el artículo, fotografías bonitas o videos para tu artículo o video, un comentario ya medio digerido de la oficina de prensa del instituto o de otro periodista. Te lo mandan directo a tu correo. ¿No? Uno les escribe, les dice, oye, soy un periodista de ciencia, les mandas una muestra de tu trabajo, te dan acceso, y tienen un montón de, obviamente, Science, Cell, PNAS, un montón de revistas. No tienen, a la familia de Nature, ahí a veces sí sacan algunos artículos de Nature, pero para Nature tienen que ser lo mismo para la oficina de prensa de Nature. Nada muy complicado, pero bueno, solo para que sepan.
A veces que siempre les dan contactos, pero los contactos que les dan eh, normalmente son como el encargado de comunicación del instituto donde se hizo la investigación, que no siempre es la mejor persona para hablar porque pues, solo les va a contar cosas maravillosas y buenas de lo que hicieron. Pero pues sí vienen los nombres de las y los investigadores y entonces uno los pone en Google y ya consigue esos contactos. Es un pasito extra, pero nada complicado y sí es muy útil tener estas comunicaciones de prensa. Y les pueden dar contenido bajo embargo, es decir, si, bueno, esto ya pasó el 26 de agosto, pero esto lo revisé el 20 de agosto, ¿no? Y decía, pues el 26 de agosto vamos a publicar esto y a tal hora, ¿no? Entonces yo puedo contactar a las y los investigadores, entrevistarlos, escribir mi nota y en cuanto se publique el artículo de estas personas, yo publico mi nota al mismo tiempo. Y entonces ya comunicación de la ciencia en tiempo real. En cuanto el universo se entera, el público, en cuanto el universo científico se entera, el público en general también puede enterarse de lo que se acaba de publicar. Entonces, es medio cansado también estar cazando estos embargos y tener todo listo porque normalmente te dan a lo mucho una semana, normalmente 3 días. Hay veces que postean cosas aquí de, esto lo vamos a publicar en 3 horas. Y es, bueno, o sea, chido, pero nadie va a hacer un artículo en 3 horas, ¿no? Eso no implica que no lo puedan cubrir, lo pueden cubrir días o semanas después incluso, no pasa nada, pero pues bueno, ya no va a estar, ya no va a ser la primicia. Entonces, mis fuentes, ¿cómo sé en cuál fuente confiar? ¿Qué hace una fuente confiable? ¿Cómo lo puedo comprobar? ¿Qué hace fuerte a mi investigación como periodista o como comunicador? Otra manera de pensar esto es, cualquier investigador es confiable. No sé si ahora con la pandemia han escuchado distintas teorías extrañas, como la de que el SARS-CoV-2 fue diseñado genéticamente en un laboratorio de China. Pues, o sea, yo sin ser virólogo ni epidemiólogo, con mi conocimiento de ciencias genómicas, pues más o menos puedo decir que mi primera respuesta a esto es que pues, es medio una teoría conspiranoica, ¿no? Que pues hay mucha evidencia de un origen natural, o bueno, orgánico, digamos, del SARS-CoV-2. Sin embargo, cuando uno hace un backtracking, hace un rastreo de cómo empezó, al menos la versión más fuerte de que el SARS-CoV-2 se originó en un laboratorio en China, al parecer surgió de una entrevista que le hicieron un premio Nobel en biología. Y este señor estaba seguro de que el virus o sea que ya estaba, y lo dijo, no estoy a punto de encontrar la evidencia irrefutable de smoking gun de que el virus había salido de un laboratorio. Si bueno, es un Nobel, es un biólogo, es un experto. Ya después pues, lo atacaron durísimo, le pidieron sus pruebas, no tenía nada, se arrepintió, dijo que no debió haber dicho eso, pero pues la noticia siguió y creció y salió, ¿no? Entonces, pues no por ser un experto, no por tener un premio Nobel, significa que puedo confiar en esa fuente, ¿no? El chiste también es que los expertos sean expertos en su tema. Yo puedo ser experto en rizobios y vienen y me preguntan algo sobre cómo la ecología de las ballenas. Es lo mismo que si le preguntaran a un actuario, o sea, vamos a tener el mismo conocimiento básico al respecto, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama falacias argumentativas. De nuevo, conocer el medio, las revistas, ¿no? Un clásico de lo primero que te pregunta alguien cuando le hablas de un artículo de PNAS es cómo llegó a PNAS, ¿no? This article is a PNAS direct submission. PNAS es Proceedings of the National Academy of Sciences. Eso implica que si tú eres miembro de la Academy of Sciences, puedes meter tu artículo bajo revisión directa, es decir, que solo lo ve un editor al que tú puedes proponer, normalmente tu amigo, y entonces hay esta ambivalencia. PNAS puede tener artículos muy buenos y puede tener artículos medio malos,
que fueron hechos por investigadores que son famosos y que tienen un pase directo a ser publicados en PNAS. Entonces, ahora no significa que todos los artículos metidos bajo esta dirección sean malos, solo es, ojo, tomemos con cautela lo que viene después de esta advertencia. Y así puede suceder en distintas revistas. Entonces, de nuevo, mientras mejor conozcan el medio, pueden evaluar de mejor manera qué tan buena o mala es una publicación hecha bajo sus restricciones y sus premisas. Entonces, ¿cómo evitar caer en estas falacias, sobre todo cuando no somos expertos en el área? Pues, de nuevo, las revistas que siempre te ponen un editor o editora, habla con esa persona, habla con algún otro experto no involucrado en el proyecto, revisa quién citan. Esto es muy importante si el artículo obtuvo muestras de poblaciones humanas, ¿no? En cualquier situación, si puedes, habla con esas personas, ¿no? ¿Qué te dijeron? ¿Para qué te dijeron que era esta investigación? ¿Te regresaron tu muestra o no? ¿Cómo fue la plática? ¿Qué contactos tuviste? Te ayuda a saber un poco más de cómo se hizo la investigación. Es medio complicado conseguir estos contactos, pero si pueden, háganlo. Y algo muy importante que cada vez se está haciendo más y que si lo hubiéramos empezado a hacer desde antes, la comunicación en la pandemia hubiera sido mucho mejor, comunicar la incertidumbre. Es decir, normalmente la comunicación de la ciencia, pues se escribe que somos los porristas de la ciencia, ¿no? Así como, ay, la ciencia es maravillosa, es lo mejor que nos ha pasado, es divertidísimo, nos encanta, nos apasiona, es increíble. Y sí, pero también tenemos que hablar del otro lado. ¿Qué hace mal la ciencia? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Cuáles son sus límites? ¿Qué no sabemos, no? De nuevo, la comunicación desde el paper de se me ocurrió esto, me salió el experimento, lo reporto, lo publico. Bueno, ¿y qué pasó en medio? ¿Qué no salió, no? Mucha de la comunicación de la pandemia hasta ahora ha sido, parece que el virus se comporta de esta forma y proponemos que una buena manera de atacarlo es esta. Pero es ese, parece y proponemos. Y está bien porque así funciona la ciencia, vamos haciendo hipótesis de a poquito y vamos avanzando, pero no estamos acostumbrados a escuchar que se comunique de esa manera. Entonces, ¿hasta dónde llega la incertidumbre? Esto es lo que sí sabemos, esto es lo que estamos seguros, esto es lo que estamos no tan seguros. Ni modo, para hacer el plan a futuro, tenemos que tomar un poco de las dos y estamos tomando incertidumbres, pero son una buena opción porque tal y tal y tal y tal, ¿no? O sea, todo apunta hasta eso, no por tener incertidumbre tomamos decisiones a lo loco, pero que se conozca. Lo que dice ahí, enuncia lo que no se puede decir, no es que se pongan poéticos a nombrar sentimientos que no tienen nombre, sino eso, enuncien, o sea, con esta investigación llegamos hasta aquí, eso no significa que tal y tal y tal y tal. O sea, a veces también conviene mucho decir qué cosas no se pueden decir o qué no están diciendo ustedes o las y los investigadores de los que están hablando. Entonces, pongan límites y pongan cuál es la incertidumbre, qué no se sabe y acostumbren a sus públicos a que la ciencia no lo sabe todo y que es bueno reconocer que no conoce la ciencia y en qué punto del desarrollo del conocimiento estamos. Pues ya, chan chan, creo que es todo por mí. Pues muchas gracias, Agustín, ha sido un placer verdaderamente escuchar tu intervención hoy. Gracias a todos, cuídense.